Bien, ya inició la grabación de la sesión, entonces vamos a tener lo que es matemática. ¿Qué sabemos de la matemática? Bueno, sabemos primeramente que la matemática trata de dos asuntos, del número y del punto. Del número. ¿Y qué hacemos con el número? Pues con el número hacemos una construcción, hacemos operaciones. Hacemos operaciones y de esas operaciones lo que vamos a obtener son ecuaciones. ¿Qué hacemos? Luego tenemos la otra parte que es el punto. ¿Qué hacemos con el punto? Bueno, lo que hacemos con el punto son construcciones. Lo que obtenemos de las construcciones son figuras. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa tanto de las ecuaciones como de las figuras? Pues nos interesan sus propiedades. Y hoy precisamente vamos a tratar el tema del punto, o sea, de las figuras. Vamos a traer el tema del punto. Recordemos que a partir del punto lo que obtenemos son figuras. ¿Sí? Hay básicamente tres figuras que son las figuras lineales, las figuras planas y las figuras espaciales. También los conocemos como cuerpos geométricos. Bien, hoy vamos a empezar a estudiar lo que son las figuras lineales. Entonces vamos a empezar a describir esas figuras lineales. ¿Ok? Entonces, nuestras figuras lineales vamos a describir a dos únicamente. Lo que conocemos como la línea recta, solo existe la línea recta, ¿sí? Y ahorita definimos lo que es una línea recta. Y la línea curva. Son las únicas dos líneas que existen, es decir, nuestra mente solo puede o dibujar una línea curva o dibujar una línea recta, nada más. Bueno, ¿qué es una línea curva y qué es una línea recta? Vamos a definir cada una de ellas. Vamos a hacer una pequeña definición para que podamos entender qué son. Bueno, una línea curva se dice que es aquella que no es recta. Les podrá parecer muy extraña esa definición, muy extraña, ¿sí? Pero es una definición preciosa, ¿sí? Porque nos está diciendo que una línea curva es aquella que no es recta. Es una definición perfectamente clara que nos dice qué es algo a partir de lo que no es. Claro, para entender qué es una curva, pues necesitamos entender qué es una línea recta. Entonces voy a proceder a definir qué es una línea recta. Es aquella que tomado un segmento de ella misma y colocado en la misma dirección, ambas coinciden en todos sus puntos. ¿Ok? Bueno, esta es la definición de lo que es una línea recta. Bueno, vamos a ver y a tratar de entender. Ahora sí,
Miren, esto es una línea recta. ¿Ok? Ahí está. Todo el mundo conoce una línea recta. Ahora, ¿por qué la definición? Entendamos, una línea recta es aquella que si tomo un segmento, ¿qué sería un segmento? Pues un pedacito. ¿Ok? Y si ese pedacito la coloco en la misma dirección que la línea recta encima, vean que todos los puntos coinciden. No importa dónde la coloque, todos sus puntos coinciden. ¿Sí? Entonces, si esta la coloco en cualquier parte de la línea recta, coincide. Ahora, ¿qué es una línea curva? Pues es aquella que no es recta. Entonces, aquí me cuesta un poquito más de trabajo poder dibujar una línea curva. Voy a cambiar el color. Pero una línea curva es esto. Esto es una curva. Estuvo muy grande. Vamos a dibujarla más bonita. Ahí está. Una curva es aquella que no es recta. ¿Sí? Es decir, que no puedo tomar un segmento y que coincida en todos sus puntos, porque no van a coincidir. Y solo nuestra mente puede dibujar cualquiera de ellas. O puede dibujar solamente una línea recta, o puede dibujar solamente una línea curva. Déjenme ver si esto no, es que esto no. No, está medio difícil. Es que aquí no hay para dibujar así tal cual una línea curva. ¿Sí? Tengo que hacerlo a alzada, a mano alzada. Bueno, a mouse alzado, porque uso el mouse. Bueno, esas son lo que son las figuras lineales, la línea recta y la línea curva, y ya quedan definidas. Bueno, ahora, vamos a trabajar las propiedades. Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades de las rectas. O sea, de las líneas rectas, ¿sí? Bien, para poder trabajar con las propiedades de las rectas, vamos a tener que dividirlas en dos. Entonces vamos a dividir nuestras rectas en dos para poder comprender cómo serían estas propiedades. Es muy sencillo y muy padre, la verdad, ¿sí? Y además esto tiene que ver con nuestra capacidad de poder visualizar o no visualizar cualquiera de estas figuras. Bien, vamos a empezar por tener una sola línea recta, así tal cual, una sola línea recta. Entonces, fíjense muy bien cómo son sus propiedades. Entonces, tenemos una sola línea recta, tal como lo estoy poniendo. Entonces, si yo tengo una línea recta, solamente una, ¿sí? Que lo que puedo tener es un segmento. A esto le vamos a llamar un segmento de recta. Entonces tengo una línea recta, es decir, un segmento de recta. ¿Qué es un segmento de recta? Bueno, es aquella que está delimitada por dos puntos. El punto A y el punto B. O sea, ahí está, limitada por dos puntos. Ese es un segmento de recta. No puedo tener una línea recta porque una línea recta es infinita. Entonces no puedo dibujar aquí algo infinito. Lo imaginamos que esto sigue y que es infinito. Entonces tengo un segmento. Ahora, ¿qué le puedo hacer a un segmento de recta? ¿Sí? Bueno, pues lo puedo dividir en dos segmentos. Y entonces este es un punto, lo voy a poner así, P de punto, es un punto que divide un segmento en dos partes. Ahora, matemáticamente a esto le vamos a llamar una razón. ¿Sí? La razón. Y esa razón, bueno, pues no es otra cosa más que la relación que hay entre, ahora son dos segmentos, entre un segmento y otro segmento. Bueno, ¿qué es una razón? Es cuántas veces cabe un segmento en otro o cuántas veces un segmento es mayor que otro. En este caso, tenemos dos segmentos. El segmento que va de A a P y el segmento que va de P a B. Y entonces mi razón es precisamente cuántas veces uno es mayor que otro. Y es una división, es una operación que conocemos como división. Entonces estoy dividiendo un segmento en otro. Para que lo puedan entender, bueno, pues imaginen una pizza que la dividen entre varias personas. Entonces,
cuántas rebanadas le toca a cada persona, o dividen una cantidad de algo en otra cantidad, y entonces pueden saber cuántas veces es más grande una que otra. Entonces aquí tenemos un segmento, un tamaño, y ese segmento, ¿cuántas veces es mayor que el otro segmento? Esa es una razón. Bien, ahora, aquí hay un corolario, que es un corolario. Ya lo saben algunos de ustedes porque ya lo investigaron, que es un corolario, porque esto que tenemos aquí es un teorema. Y ese teorema me dice que un segmento de recta la puedo dividir en dos segmentos o más, ¿sí? Y que su razón es el tamaño de un segmento con respecto a otro segmento. Eso es lo que es un teorema. Ahora, ¿qué es un corolario? Es algo que se deriva de un teorema, es decir, que se hace obvio. Y entonces, ¿cómo sería ese corolario? Decimos, si R es igual a 1, entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Fíjense, R igual a 1. R es la razón y la razón es igual a 1. O sea, dividir este segmento, entre este segmento es igual a 1. Eso significa que estos dos segmentos son iguales. Significa que el segmento de A a B es igual al segmento de P a B. Bueno, entonces, esto quiere decir que nuestro segmento de recta de A a B, el segmento de A a B, lo estoy dividiendo en dos partes iguales. Eso quiere decir que el punto que divide mi segmento es el punto medio. Y entonces este segmento se divide a la mitad. Y este es el punto P, que vamos a llamarlo punto medio. Y es un concepto muy importante en la geometría, el punto medio. Nos va a servir para muchas cosas, lo cual quiere decir que la razón de este segmento, su razón es igual a 1, porque dividir lo mismo entre lo mismo da 1. Es decir, este segmento cabe una vez en este otro segmento. Eso es lo que me está diciendo, que el segmento A a P cabe una vez en el segmento P a B. Y entonces tengo mi punto que divide esto a la mitad, exactamente a la mitad, y ese es el punto medio. Eso es cuando tenemos una sola recta. Ahora, vamos con el siguiente caso. ¿Qué sucede ahora si tenemos dos rectas? Dos líneas rectas, solamente dos, ¿sí? Bueno, pues van a suceder tres posibilidades. Aquí las voy a poner y entonces vamos a tener tres posibilidades. Normalmente esto lo desarrollan mis alumnos porque les voy preguntando, en este caso que es una sesión grabada, pues no les puedo ir preguntando para que lo vayan desarrollando, así es que se los voy a explicar yo. Pongan mucha atención. ¿Qué sucede cuando tenemos dos rectas? ¿Qué posibilidades tenemos? De entrada tenemos dos, nada más, pero de una de ellas se va a derivar una tercera. Pero hay dos posibilidades. Si tengo dos rectas, ¿sí? Lo que quiere decir es que esas dos rectas, la posibilidad es que jamás se encuentren una respecto a la otra. A esto le llamamos paralelismo. Esto se conoce como paralelismo. Paralelismo. Y entonces decimos que tenemos rectas paralelas. Rectas que conservan la misma distancia entre ellas y cualquiera de sus puntos. Y entonces si tengo un punto cualquiera, ¿sí? Y tengo una distancia entre ellos, entonces esa distancia es constante. Siempre vamos a tener la misma distancia. Siempre. Esa distancia es una constante. Esas son rectas paralelas, que no importa cuánto se extiendan, jamás se van a encontrar. Bueno, eso nos lleva al siguiente aspecto, ¿sí? Cuando tenemos dos rectas, cualesquiera que sean, ¿sí? Pero que se encuentran en un punto.
¿sí? A esto se le llama diagonalidad. Entonces tenemos aquí la diagonalidad, ¿sí? Entonces decimos que son rectas diagonales. Aquí sí viene algo interesante, ¿sí? Hay un punto donde se encuentran. A ese punto se le llama punto de intersección. Entonces vamos a tener ahí este punto, y se le llama punto de intersección. Algo muy importante, punto de intersección de las dos rectas. ¿Okay? Es un punto donde se intersecta, el punto de intersección. Pero observen que pasa algo con esas dos rectas, además del punto. Hay otra cosa, ¿sí? Hay una abertura. Esto es una abertura, ¿sí? De hecho, hay 4 aberturas. A esa abertura se le llama ángulo. Ya definiremos con mayor detalle lo que es el ángulo y trabajaremos con ese ángulo. Entonces tenemos una abertura. Un ángulo es una abertura y así lo vamos a definir como la abertura generada con dos rectas. Y a este punto de intersección se le conoce como vértice. El vértice. ¿Ok? A ese punto de intersección. Y vamos a notar que tenemos 4 ángulos. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 ángulos. Ahí están 4. Notemos que 2 son iguales, el 2 y el 4 son iguales y el 1 y el 3 son iguales. Bueno, aquí nos lleva a otro caso. En el caso en donde los 4 ángulos, las 4 aberturas sean iguales. ¿Sí? Vean que aquí resulta interesante con las diagonales, cosa que no pasa con las paralelas. Las paralelas ahí van a seguir y jamás se van a encontrar, nunca se van a cruzar. En cambio, las diagonales son rectas que vienen y entonces se van a encontrar ahí, en algún punto. Bueno, esto nos lleva a un caso muy especial, que es este. Pero déjenme cambiarle. Este, donde tenemos dos rectas que se encuentran en un punto, pero sus 4 aberturas son iguales, exactamente iguales. Y esta es la figura que se forma. Y a eso se le llama paralelismo. ¿Sí? Es el paralelismo. Entonces decimos que son paralelas. Son las paralelas. Observen que tenemos nuestro punto de intersección, ahí está, el punto de intersección, y vamos a tener 4 ángulos y los 4 son iguales. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Y podemos observar que las 4 aberturas son iguales. Y es la única forma o la única figura que se puede construir con esa condición. Con la condición de que los 4 ángulos, las 4 aberturas sean iguales. Y esas son las paralelas. ¿Sí? Entonces las rectas paralelas son aquellas que tienen sus 4 ángulos iguales. Las rectas diagonales son aquellas que tienen un punto de intersección y forman ángulos. Y las rectas paralelas son aquellas que cualquier punto está a la misma distancia de la otra recta. ¿Ok? Cualquiera de esos puntos conserva la misma distancia a cualquiera de las otras. Ahora, vamos a tener un caso muy particular de esto. ¿Sí? Aquí vamos a poner un caso particular, ¿sí? Que es un teorema, y ese teorema es la combinación de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener la combinación? Bueno, imagínense que tenemos 2 paralelas. Ahí está. ¿Cómo sé que son 2 paralelas? Porque cualquiera de los puntos están a la misma distancia de otro punto. Ahora,
imagínense que la intersectamos con una diagonal. Ahí está, tenemos una diagonal. Eso nos va a formar una propiedad muy interesante y vamos a tener 4 ángulos. Entonces vamos a tener los ángulos, que es el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, pero vamos a tener otros, el ángulo 5, el ángulo 6, vamos a mover al 5 para que se vea más bonito, 5, el ángulo 6, vamos a tener el ángulo 7 y el ángulo 8. Ahora, ¿qué estamos buscando de estos ángulos? Pues estamos buscando cómo se relacionan entre ellos. Una propiedad muy importante de esos ángulos. ¿Cómo se relacionan? Bueno, ¿cuál es la relación de una paralela atravesada por atravesada por una diagonal? ¿De acuerdo? Entonces, observamos muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Lo siguiente. Vamos a tener ángulos alternos internos. ¿Sí? Y esos ángulos alternos internos van a tener la siguiente característica o la siguiente peculiaridad. Observen muy bien. Los ángulos alternos, ¿qué es alterno? 4 y 6 son alternos. 3 y 5 son alternos. Alternos porque no están sobre la misma línea. Están alternados, ¿sí? Y son internos porque están aquí adentro. Bueno, ¿qué propiedad tenemos? Que 3 y 5 son iguales. 3 es igual a 5. Y el otro, que 4 y 6 son iguales. Entonces, 4 es igual a 6. Esos son los ángulos alternos internos. Ahora vamos con los ángulos alternos externos. ¿Sí? ¿Cuáles son los alternos externos? Pues está el 1 y 2, 8 y 7. Y entonces observamos que 2 y 8, ¿sí?, son iguales. Que el ángulo 2 es igual al ángulo 8 y que el ángulo 1 es igual al ángulo 7. ¿Sí? Esas son las observaciones que vamos realizando con estos ángulos. Ahora, vamos con los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos ángulos correspondientes? Pues observen, estos son los correspondientes, los que están aquí sobre la misma línea. Entonces, esos ángulos correspondientes, ¿sí?, que estamos buscando son, observen, el 1 es igual al 3, el 3 es igual al 5. Por lo tanto, 1 y 5 son iguales. Entonces tenemos el ángulo 1 es igual al ángulo 5. El otro que tenemos, por lo tanto, es que 4 y 8 son iguales. Entonces tenemos que 4 es igual con 8. Vamos del otro lado. Entonces tenemos que 2 y 6 son iguales. Entonces 2 es igual con 6. Y por lo tanto 3 y 7 son iguales. Entonces 3 es igual a 7. Esos son los ángulos correspondientes. Luego tenemos los ángulos que se llaman colaterales internos, ¿sí? Y se dice que son suplementarios. Suplementarios. ¿Qué significa? Que su suma, o sea, la suma de ellos, va a dar algo muy particular, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos colaterales internos? Pues vamos a tener los ángulos, el 4
y el 5, ¿sí? El 4 y el 5, esos son colaterales internos. El 3 y el 6 son colaterales internos. Pero 4 y 5, la suma de ellos da 180 grados. Entonces, el ángulo 4 más el 5 nos va a dar 180 grados. Y los otros, voy a mover un poquito más para que quepa. Los otros son el 3 y el 6. Entonces, 3 más 6 van a dar 180 grados. Ahí está. Esos son los ángulos colaterales internos. Nos vamos por los últimos. Ángulos colaterales externos, que también son suplementarios. ¿Ok? Suplementarios. Quiere decir que su suma da 180. ¿Quiénes son? Pues son los colaterales externos. El 1 y el 8 y el 2 y el 7. Esos son colaterales externos, son suplementarios. Entonces, el 1 más el 8 va a dar también 180 grados. Y el otro va a ser el 2 y el 7. Entonces, el ángulo 2 más el ángulo 7 van a dar 180 grados. Bueno, esas son propiedades que tenemos cuando una línea recta atraviesa a dos paralelas. O sea, la diagonal sobre dos paralelas. ¿Para qué nos sirve esta información? Bueno, esta información es poco obvia, no es evidente, ¿sí? Porque miren, observen muy bien. Déjenme acomodar este 4 y luego acomodar este 3 para que se vea bonito. Ahí está. Bien. Hay cosas que son muy obvias y quiero que las observen, muy obvias. Vean, el ángulo 1 es igual al ángulo 3. El ángulo 2 es igual al ángulo 4. Lo tenemos aquí. 1 con 3, 2 con 4. Ahí está. ¿Sí? Son obvios. 1 con 2. Ahora, aquí hay otros. 6 y 8 son iguales. 5 y 7 son iguales. Por lo tanto, esto son las cosas que resultan menos obvias. Porque observen, si 1 es igual a 3, ¿sí? Significa que 1 es igual a 5. ¿Ok? Por lo tanto, 3 es igual a 5. Eso es lo que resulta poco obvio. Por eso está aquí. 3 igual a 5. Lo mismo, 2 es igual a 4. 2 es igual a 4. 4 es el mismo que 8. ¿Sí? Porque están en la misma zona. Entonces, 2 y 8 son iguales. Ahí está. 2 y 8 son iguales. Y así vamos haciendo nuestras relaciones, ¿sí? Nuestras relaciones, y por eso sale 4, que es igual con 6. ¿Por qué? Porque vean, 4 es igual con 2. 2 es el mismo que 6, el mismo. Y entonces 4 es igual que 6. Son los que son menos obvios, ¿sí? Nos gusta ponerle nombres a estas cosas, por eso les ponemos nombres. ¿Sí? Porque nos gusta ponerle nombre a todo. Todo lo que hacemos le ponemos nombres. Entonces, al ponerle nombres, pues se facilitan como muchas cosas, o aparentemente se facilitan. Lo que quiero no es que pongan atención a los nombres. Los nombres no me interesan tanto. ¿Qué quiero? Que pongan atención a la propiedad, ¿sí? A lo que resulta de lo que estamos haciendo. Eso es lo que quiero que pongan atención. No importa cómo se llamen, o sea, no importa cómo se llaman estas cosas. Quiero que observen, ¿sí? Que tengan bien presente, que vean que el 4 y el 8 son iguales, que el 1 y el 5 son iguales, y así que vayan ustedes relacionando y que solitos vayan llegando a estas mismas conclusiones. Entonces, observen esas conclusiones y vean cómo se llegan. De tal manera que cuando les pongan ustedes algún ejercicio con esto, o algún problema de física o algo, que tenga algo así, que presente un ángulo, entonces podemos establecer algunas condiciones, ¿sí? Entonces, podemos construir una calle, ¿sí? Marcando de que el ángulo de una calle sea igual al ángulo de otra calle. Entonces, así podemos hacer una construcción de calles. Podemos poner un tejado. Ajá. Por ejemplo, imagínense que esto es la calle
esto es el tejado que quiero poner, el toldo, y entonces aquí está el techo. Entonces esto, esta viga o esto que estoy poniendo, pues tiene que corresponder con ciertos ángulos. O cuando coloco una escalera en una pared, ¿sí? Entonces vean, este es el piso, esta es la escalera, aquí está, y entonces más o menos puedo ver qué ángulo forma con la pared, por lo tanto, qué ángulo formará con la pared, conociendo el ángulo que forma con el piso. ¿Sí? Esos son ángulos correspondientes. ¿Ok? Ángulos alternos, ángulos colaterales, pero independientemente de su nombre, del nombre que tengan, quiero que vean las propiedades. Eso es lo que quiero que vean. Y cómo se comportan. Y las rectas ya no se comportan de otra manera. Entonces, una recta y solo es lo único que se comporta, no hay más. Dos rectas y esto es lo que sucede con dos rectas. Estos tres casos. Y esta es la combinación de estos dos. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos la grabación. Detenemos la grabación.